cobrar. Pero hay que recordar que, bueno, algunos que sí sabían la diferencia entre el socialismo, en este momento se declaran liberales, los Flores Magón, sobre todo Ricardo, él va a derivar hacia finales de la primera década del siglo XX, él ya es anarquista, pero él sí sabía lo que era el anarquismo, o sea, se une, deja de luchar solo por la causa de los ideales revolucionarios en México, se une a un proyecto internacional de derrocar a todos los gobiernos para que la gente no tenga ya más que convivan en armonía y en amor entre todos ellos y no necesiten ya gobiernos. Pero esto es hasta después, en esta época sí son liberales, extremadamente liberales. Y otra influencia que tiene Pastor Roa es también de Andrés Morín Enríquez, que ya habíamos mencionado, los grandes problemas nacionales, y que incluso le va a pedir asesoría en el Congreso. También hay influencia de Luis Cabrera, el diputado Luis Cabrera, que en la 26ª legislatura pronunciada el 3 de diciembre de 1912 dio un famosísimo discurso sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos. Para el ingeniero Roa, la propiedad cumplía una función social, pues como expresó en los considerandos de su ley agraria, cito, el principal ramo de riqueza de la nación es la agricultura, y esta no avanzaría sino hasta que la gran propiedad se segregue y subdivida y aumente considerablemente el número de agricultores propietarios del campo que cultivan. Esta ley apenas tenía 10 artículos, y en esos 10 artículos dice que es de utilidad pública que los habitantes de los pueblos y congregaciones fueran propietarios de los terrenos destinados a la agricultura. Los procedimientos encaminados a dotar y restituir estarían basados en la expropiación por parte del gobierno de las tierras de las haciendas vecinas de las poblaciones, pagándolas con bonos que serían amortizados en 10 anualidades con los réditos convenidos. Los habitantes de los pueblos podrían solicitar al gobierno solo en una oportunidad que se les concediera una superficie proporcional al número de habitantes, la cual se les vendería al mismo precio en que el gobierno la adquirió, siendo pagada en 10 anualidades. Y la superficie adjudicable no excedería de 30 hectáreas y cualquier litigio entre el gobierno y los propietarios de los predios expropiados se resolvería ante el juez de primera instancia del distrito correspondiente. El ingeniero Roa recordó que seguían en vigor, esto, ojo, porque recordemos que una de las principales críticas de los revolucionarios, de los ideólogos de la revolución, era que el porfiriato no había respetado las leyes de reforma, sobre todo la distancia que debía guardar el Estado con la Iglesia. Por eso Pastor Roa se preocupa de volver a publicar, le recuerdo que siguen en vigor las leyes de reforma y las publican en el periódico oficial de Durango el 28 de septiembre de 1913, y esto para dar aviso, porque dicta al día siguiente decretos expropiatorios contra las propiedades de la iglesia duranguense que habían pasado por alto estas leyes de reforma. Fiel a estos ideales de que se debían imponer los nuevos ideales de la revolución, ordena por decreto que se erija la Villa Madero, en honor a Francisco y Madero, en uno de los fraccionamientos de los latifundios ubicados en el partido San Juan del Río. También pide honrar la memoria del llamado, en una fecha, la memoria del llamado apóstol de la democracia. Pero él sabía que unas cuantas leyes estatales pues no iban a hacer más que cambio en el Estado y no a nivel nacional. Y estar consciente de que hay que reformar lo que él llama la Constitución individualista de 1857. Por aquel entonces ya vislumbraba algunas de las reformas que dicho por venir, según consta en sus escritos, cito. Otro punto fundamental noté en aquellos tiempos que era indispensable implantar en la legislación futura como un precepto superior a todos los artículos constitucionales relativos y consistía en dar a la nación el derecho de intervenir en el uso particular de la propiedad privada cuando el interés de la colectividad así lo demandara. Se une Pastor Roa a las fuerzas constitucionalistas de Carranza con el cargo de oficial mayor encargado del despacho de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, señalando que lo hace no por seguir al caudillo, sino al movimiento revolucionario, porque veía en su desempeño en nuevo y más amplio campo para implantar mis propósitos, al secundar la política del señor Carranza, que era la política de la revolución consciente y sana. Este Ministerio de Fomento, Colonización e Industria lo va a preparar para las labores que iba a tener que realizar en el Congreso Constituyente, porque dice que por primera vez está a cargo de las fuentes vitales de la riqueza nacional, cuya estadística también tenía que supervisar, además de las leyes laborales, formar la carta geográfica para llevar a cabo un proyecto colonizador. Pues tiene a su cargo 36 dependencias entre secciones, oficinas, departamentos, direcciones, comisiones, institutos, etc. Y 2 instituciones que son de su especial afecto, que son 2 direcciones científicas, la sección de estudios geográficos y climatológicos, dirigida por el ingeniero
geógrafo Pedro C. Sánchez, y la sección de estudios biológicos bajo la dirección del biólogo, uno de los primeros biólogos darwinistas de México, Alfonso L. Herrera, que era su muy amigo personal, y que incluso le va a dar facilidades para hacer un museo y demás. También, como secretario de Fomento, Pastor Roa intentó recuperar la propiedad del subsuelo para la nación, sobre todo aquella que estaba en manos de las compañías extranjeras, por medio de procedimientos administrativos, y exigir que se declararan como nacionales respecto de dichas propiedades. Pero no le hicieron caso, pero está en intento de tratar de recuperar el subsuelo, sobre todo la propiedad del subsuelo nacional. También lo nombran presidente del Comité Técnico del Petróleo, creado el 14 de marzo de 1915, lo cual significó, según sus palabras, el inicio de la política de soberanía de la nación sobre el subsuelo. Como les decía, la pluralidad de intereses, sobre todo científicos, se reflejan en este diagrama, que por razones de tiempo no voy a tener oportunidad de... Pero bueno, él concibe, como buen ingeniero, este diagrama. Se imagina que para echar a andar la ley agraria, no la ley que él promulgó en Durango, sino la que le pide después Carranza, se podría echar a andar como si fuera una maquinaria. Ahí vean cómo tiene flechitas que dicen de aquí sigue para acá, etc. Se imagina que había una Comisión Nacional Agraria, una Comisión Local Agraria y varios comités particulares ejecutivos. Y dice, bueno, empezará de aquí, irá para acá, y luego si no procede, regresa para acá, y así como si fuera una maquinita. Pues vean la importancia que tiene ahí, y hay que recordar que muchas veces las revoluciones en la ciencia tienen lugar cuando dos disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí se ponen en contacto, y una le aporta a la otra elementos que le pueden servir para su beneficio. Ya en el Congreso Constituyente, Pastor Roa es diputado por su estado natal, Puebla. Va a pasar desapercibido hasta finales del mes de diciembre, no por otra razón, sino porque a él no le gustaba hablar, y él mismo lo dice así. Una de las grandes deficiencias que ha tenido mi intelecto ha sido la torpeza para poder expresar sus ideas con fluidez, sobre todo en asambleas y reuniones públicas. Además de que uno de su biógrafo dice, quienes le trataron recuerdan su voz opaca, ensordina, a pesar de lo animado de su conversación. O sea, no hablaba porque tenía una voz horrible y por eso prefería no dedicarse a no hablar. Pero sí lo que va a hacer es acercarse, utilizando sus dotes organizativas, acercarse a las personas que mejor conocían los temas laborales y agrarios para pedirles ayuda. Y aquí se enfrentaba a dos problemas. Primero, el tiempo. Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente de 16-17 es el más corto, ha sido el más corto de nuestra historia constitucional, porque Venustiano Carranza, como había presentado un proyecto constitucional que él consideraba que estaba tan bien hecho, que bueno, pues ¿qué tanto le van a modificar? Pues, con 2 meses tienen más que suficiente para agregarle algo nuevo y ya, se acabó. Pero no era así, porque ese proyecto constitucional no tenía, o más bien no iba más allá de lo que había dicho la Constitución de 57 en materia laboral y en materia agraria, no agregaba novedades. Entonces se da cuenta Pastor Roa de que no van a acabar con el tiempo que tienen, y le va a pedir, va a formar 2 comisiones, una para el artículo 27 y otra para el artículo 123, les va a pedir que fuera del Congreso, o sea, en horas extras, en horas que ni siquiera les pagaban, los voluntarios que quieran ayudarlo a elaborar un dictamen, una iniciativa del artículo 123 y 27, se unan a él, y en la casa del arzobispado, ahí se dediquen a escribir estos artículos. Lo hacen, y primero él se dio cuenta que en la bancada de Veracruz, Cándido Aguilar, Heriberto Jara, Victorio Góngora es un personaje poco conocido pero muy importante, porque él nunca habló, pero sí hizo iniciativas muy importantes en el Congreso. Él había estudiado en los Países Bajos y conocía muy bien la legislación laboral a partir de su conocimiento de la doctrina social católica. El doctor Adame, Jorge Adame, ha estudiado este personaje que hasta hace apenas unos 20 años empezó a llamar la atención. Y él también sabe que José Natividad Macías había sido enviado a Estados Unidos por órdenes de Carranza a estudiar legislación laboral de varios estados de Estados Unidos, para ver qué podía utilizarse de ahí para
la Constitución. Y el otro problema técnico es que el común de sobre todo los diputados que no eran abogados decían: yo quiero que en este artículo 5º, que habla de la libertad laboral, se hable también de las garantías de los trabajadores. Y los abogados le dicen: ahí no cabe eso. ¿Por qué? Porque la Constitución, eso es una ley para una ley secundaria, no para una Constitución. Entonces, pues no me importa, yo quiero que esos principios estén en la Constitución, aunque no quepan y aunque no le guste a los abogados. Entonces va a estar ese pleito: ¿dónde vamos a meter estas garantías del trabajo si no caben ahí? Entonces un diputado, Froilán Manjarres, dice: bueno, pues ¿por qué no crean un título especial que va a ser el título del trabajo y de la prevención social, especialmente dedicado a esto? Entonces él reúne a estas personas y con ellos funda el llamado núcleo fundador. También le pide asesoría a alguien que no era diputado, el ministro de Fomento Rafael de los Ríos, que sabía también, el licenciado José Lugo, jefe de la Dirección de Trabajo de la Secretaría de Fomento, le pide asesoría. Y con ellos lo que él llama, este grupo como de unas 20 personas, llaman núcleo fundador. Ellos van a presentar esa iniciativa de lo que ahora se llama la Carta Magna de los Trabajadores, el artículo 123. Y bajo la misma mecánica, para el artículo 27, esto lo terminan hacia mediados de enero de 17. Como se dan cuenta que tampoco van a acabar con el artículo 27, les pide otra vez a otras personas, aunque repiten muchos de este núcleo fundador que trabajaron con él en el 123, para el artículo 27, y esta vez le pide ayuda a Andrés Molina Enríquez. Incluso le piden una iniciativa de artículo 27, pero para su gran desilusión lo que les entrega, dice: ¿y esto qué es esto? Esto no sirve para nada. Aunque después Molina Enríquez se va a meter en un pleito aquí con Pastor Roa y otros, porque dice en una entrevista 10 años después que él era el autor del artículo 27, y dice: no es cierto, lo que usted presentó era una tontería que no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, entonces, regresando al Congreso Constituyente, con esta asesoría logran también redactar la iniciativa de lo que será el artículo 27 constitucional. Lo ayudan, decía, varios diputados del núcleo fundador y otros más. Pastor Roa continúa después, no abandona la política, pero regresa a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, también algunas labores académicas, y como ya se había muerto su amigo Carlos Patoni y no habían terminado la Carta Geográfica del Estado de Durango, el homenaje póstumo se le dedica a él, la termina, la publica en 1919. En 1938 se publican los 2 primeros libros que tratan de dar de historiar más bien historiografía sobre el Congreso Constituyente, que son la crónica del Constituyente de Juan de Dios Bojorquez y la historia de la Constitución de 1917 de Félix Pallavicini. Pero Pastor Roa se enoja cuando ve estos 2 libros y dice lo siguiente sobre ellos. Dice: el primero, o sea, el libro de Bojorquez, el primero sistemáticamente hace aparecer como únicos autores de la Carta Magna a los elementos radicales, negando toda colaboración útil a los renovadores, a los que tilda de retardatarios y obstruccionistas, mientras que el segundo, Pallavicini, en sus 2 voluminosos tomos, copia íntegros todos los discursos de Pallavicini, Macías, Rojas, Cravioto y Ugarte, y en síntesis expone las opiniones que vertieron los diputados izquierdistas, o transcribe solamente fragmentos de sus discursos, y queda la impresión de que fueron los diputados renovadores los principales autores de la Constitución, lo cual pues, es absurdo. Ni una ni otra. Una dice que fueron los radicales, otro libro dice que fueron los conservadores, los autores más importantes de la Constitución. Entonces dispone él, con ese afán siempre de ser objetivo, de escribir una obra que diga la verdad. Y porque también dice que en la obra de Bojorquez atribuye sin más los artículos 27 y 123 al grupo jacobino radical y disminuye la importancia de la labor de Pastor Roa y de sus colaboradores. No es cierto. Escribe entonces su libro, se tarda unos 7 años en escribir Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, publica en 1945, y en sus páginas, además de reconstruir en detalle la forma en que fueron redactados dichos artículos, dedicó un capítulo a las adiciones y reformas que se le habían realizado posteriormente a estos 2 artículos y condena todas ellas, que son tonterías, que sobre todo los presidentes en turno siempre creen que pueden hacer lo que quieran con la Constitución y que ya la desvirtuaron completamente.
políticamente. Bueno, esto no es algo propio de él, porque todos los diputados que escribieron después del Congreso, ninguno estaba conforme con él, con las reformas. Por ejemplo, Pallavicini dijo: las reformas de la Constitución se deben clasificar en criminales, estúpidas e inútiles. Todavía más radical que Pastor Roa. Es importante la figura de Pastor Roa, ya para terminar, porque difícilmente, si no hubiera sido él el que hubiera estado a cargo de organizar estas comisiones que lograron organizar a gente de las más diferentes ideologías, que iban desde la más extrema izquierda hasta gente representantes de la doctrina social católica, quizá nadie más hubiera podido reunir a estas personas y ponerlas a trabajar en una causa común y elaborar estos artículos. Entonces, yo creo que ahí es su gran importancia, desde la ideología socialista hasta la doctrina social de la Iglesia, para dar forma y contenido a dos de los preceptos más emblemáticos de la Constitución de 1917. Por último, bueno, nos preguntamos, ¿se conocieron los dos personajes, Emilio Rabasa y Pastor Roa? Pues bueno, no sé si lo hicieron personalmente, no tengo ningún documento. Lo que sí sé es que Emilio Rabasa, según este libro de Charles Hale, en un periódico publicó anónimamente una sátira burlándose de todos los miembros del gabinete de Venustiano Carranza, entre ellos de Pastor Roa. Quizá no lo conocía bien y que todos eran incompetentes, pero yo creo cuando ya se enteró de quién era Pastor Roa, en su libro La Evolución Histórica de México, que escribe en la Biblioteca Pública de Nueva York, y es uno de sus últimos, quizás su último libro, en una de las notas, largas notas al pie de página, casi al final de su libro, dice que secunda el estudio que hizo Pastor Roa y las opiniones en torno al razonamiento de los terrenos de los estados fronterizos, y entonces terminó teniendo una buena opinión de Pastor Roa, incluso gente que era tan radicalmente, ideológicamente tan separado de Pastor Roa. Muchas gracias. De conferencias, y ahí está previsto un espacio para preguntas y respuestas. No sé si manejan aquí el formato de micrófono abierto o de Zoom. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún que quiera plantear al respecto. Buenas tardes, Ricardo Cuevas, exalumno de la escuela. Entonces, sí es real que se intentó hacer una especie como de exposición de motivos del artículo 27 que hizo Andrés Molina Enríquez, completamente, o si no completamente, muy alejado de lo que en realidad era el artículo 27. Es decir, precisamente por las prisas encomendó Pastor Roa a Andrés Molina Enríquez que hiciera una especie como de exposición de motivos, pero la hizo muy a su manera. ¿Es real eso? Sí, es real, incluso, pero no estuvo, la influencia que tuvo Molina Enríquez no está totalmente alejada del artículo 27, porque, ¿cómo se llama el autor de la ideología de la Revolución Mexicana? Córdoba. Arnaldo Córdoba, en su libro dice que el pensamiento organicista, es que el libro de los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez es un libro realmente pesado de leer, es un libro, pero refleja el organicismo de Spencer, que también lo tiene él, y ese mismo organicismo se refleja en el artículo 27, sobre todo en la primera parte, la propiedad de las tierras y aguas, heredad de la nación, todo eso. Sí, se le pide a él un anteproyecto de lo que iba a ser para el artículo 27, y en el libro de la génesis de los artículos 27 y 123, dice que estaban ahí ante los que se habían reunido en el Palacio Arzobispal, lo escucharon, ¿y eso qué es? Como que era demasiado, no sé, de por sí el artículo 27 en ese momento era el artículo, cuando se publicó, el artículo más largo de todas las constituciones del mundo, incluso más largo que algunas constituciones enteras que habían ahí. Pues dijeron, ¿qué es eso? De todos modos, el propio Rabasa, cuando daba sus clases, sobreviven sus apuntes de las clases que daba aquí, decía que eso no era un artículo, era un tratado de la propiedad. Y sí, se le pidió a Andrés Molina Enríquez hacer ese artículo. Lo que quisiera saber
no he encontrado si existe el documento de lo que él presentó, porque le decía que en una entrevista radiofónica de 1928 se metió en pleitos acá con Pastor Roa y otros, porque en la entrevista dijo: yo soy el autor del artículo 27, y no es cierto, ¿sabes? Mentiras. Pero sí, efectivamente tuvo participación en él, que ojalá podríamos proponernos buscar ese documento y publicarlo, ¿no? A ver por qué les pareció tan divorciado o tan lejos de lo que ellos querían. Soy Jonathan Paredes, también egresado de esta escuela. Tengo solamente un apunte, aparte que gracias por la exposición. Creo que la importancia de estos dos, y si no se conocieron, guardan muchísima similitud en el hecho que no escapaban de la realidad. Uno enfocado directo a acabar con todos los latifundios de Durango, y el otro que también correspondía a observar cómo era la realidad mexicana. Entonces, si bien no tuvieron una semejanza, creo que la importancia de ellos es que aventajaron durante mucho tiempo el emitir sus nuevas, recomendaciones o sus aportaciones hacia la Constitución sin escapar de la realidad mexicana. Para mí se me hace una similitud, y es lo que apuntó al inicio, de que si bien son dos exposiciones, son dos personajes que merecen cada uno una exposición. Me parece que quedó muy bien encontrar esta similitud que no escapa de la realidad. Pues sí, tienes toda la razón, que los dos son realistas desde su punto de vista, pero realistas a más, no hay nada de idealismos, nada de abstracciones. A mí nada más la pequeña consideración que me mueve. Me encantó la parte de Rabasa, porque nos recuerda esta tendencia muy humana quizás que tenemos de no poder separar la obra de un autor de la vida de ese autor, sobre todo cuando está vivo. Y independientemente de lo poderosas que sean sus ideas, tratamos de asociarlas a decisiones políticas o a decisiones contingentes que toman en vida, y luego hay que hacer un esfuerzo considerable para rescatar a estos autores, porque su obra de suyo trasciende y definitivamente es mucho más poderosa que cualquier decisión política o lo que haya tomado en su momento. ¿No? A esta, digo, en sus debidas proporciones, sombras de lo que a veces está en Celso de Carlos Schuster. Exactamente, ¿no? Y entonces, muchas veces su obra queda completamente sepultada. Definitivamente celebramos este esfuerzo, un esfuerzo intelectual considerable por rescatar la vida y la obra de juristas de una talla verdaderamente elevada. Muchísimas gracias, maestro. No sé si hay una pregunta. Muchísimas gracias. Emilio Rodríguez, profesor de esta escuela. Una pregunta. Si las reformas a la Constitución en parte eran una reacción al absolutismo de Porfirio Díaz, ¿por qué finalmente se reforzó el sistema presidencialista? Si finalmente lo que se buscaba era precisamente no tener, o sea, era una reacción contra la dictadura de Porfirio Díaz, ¿por qué finalmente sí hubo un marcado, un marcado presidencialismo en esa Constitución? Sí, yo creo que fue por, y no solo la gente que leyó a Rabasa, sino gente que no le debía nada a él, por una creencia en que, bueno, el propio Rabasa dice en la Constitución de la dictadura: ya se acabó la época de los grandes caudillos, ahora sigue la época de las instituciones, del gobierno de las instituciones. Pero ese reconocimiento de que no estábamos lo suficientemente evolucionados, y porque hay que recordar que el pensamiento evolucionista no nada más era de Rabasa y de otros, sino que permeaba el ambiente, estaba en todas partes. Había sobre todo darwinismo social. Hay que recordar que eso no es obra de Darwin, sino de su primo Francis Galton, y se había introducido y se enseñaba en muchos lugares, y en los debates del Congreso Constituyente a cada rato se menciona esto de que no estamos suficientemente evolucionados, o hay gente que en lugar de evolucionar involuciona, y hay grupos sociales que van para atrás. Yo creo que fue un reconocimiento de esto, y hay que recordar, esto pocos lo saben: en 1918, la siguiente legislatura después de este Congreso
tratan de someten a la aprobación una iniciativa para reformar 38 artículos de la Constitución para reforzar más todavía el poder ejecutivo, que no procede. Pero vean cómo ya inmediatamente después del Congreso de la Constitución ya estaban buscando cómo. Yo creo que se dieron cuenta que todavía no era el momento para darle más para un régimen parlamentario o darle más poder al legislativo. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría darle un reconocimiento en nombre de la Secretaría públicamente. Muchísimas gracias. Bueno, queremos nuevamente agradecer y dar la cordial bienvenida a la Secretaría de la Función Pública en este ciclo de conferencias. También agradecerles a ustedes su presencia e invitarlos para la próxima semana para una nueva exposición de nuestro maestro Rafael Estrada Sámano, que hablará en relación al periodo preconstitucional, las ideas políticas, la legislación que se fue dando a partir del inicio del movimiento constitucionalista hasta poco antes del Congreso Constituyente. Quiero agradecer nuevamente la presencia de mi querido amigo don Israel González Delgado, que hace tiempo que no te veía. Israel, muchas felicidades. Y también a nuestros maestros que nos acompañan, a los alumnos, al público en general, y quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.